Estamos conversando con Eloy García Tarín, precandidato del Partido Revolucionario Institucional a la Diputación por el Distrito número 16. Estábamos conversando sobre estos aspectos de pues algunas características socioeconómicas del distrito y también de sus antecedentes como militante del partido. Yo me lo encontré a Eloy ya como dirigente del Comité Estatal en la Secretaría de Acción Electoral, con Marco Adán Quesada al frente del partido. O quizá un poco antes. Yo creo que antes. Sí, un poco antes, ¿verdad? Sí. Porque tú estabas... Nada más dime, ¿todavía tenía yo pelo o ya andaba así? Estaba a punto de desaparecer. Estaba en esas vías. Entonces hacía algunos ayeres, mi querido Javier. Oye, y es una pregunta que les estamos haciendo a casi todos los precandidatos del PRI, sobre todo el PRI. ¿Qué partido encuentras hoy y cuáles son sus diferencias con el partido que tú conociste, por ejemplo, cuando te iniciaste en la vida política, o al que has conocido a lo largo de tu trayectoria como dirigente y funcionario público emanado del PRI? Me parece que todos los partidos políticos han sufrido transformaciones y me parece que algunas han sido involuciones o retrocesos. Creo que la mayoría de los partidos han dejado un poco de lado la ideologización de sus miembros. Y eso me parece que juega en contra de los partidos, porque esto genera identidad y puede diferenciar de manera muy clara las posiciones ideológicas de cada uno de los mismos. Has tocado un tema central. Ve ahora la diáspora panista, que los partidos de izquierda tienen ahora candidatos, perdónenme, pero de extrema derecha. Pues por ahí va. Sí. Pues sí, ¿cuándo ver algunos de los personajes en el PT? Sí, no, en el PT o en el Movimiento Ciudadano. O el mismo PRD esperando una alianza, una resolución de los tribunales para que le permitan aliarse al PRI. Que hay una mayor identidad ideológica. Probablemente. En el PRD y con el PRI que con el PRD y el PAN. Sí, cómo no. O sea, si hacemos una revisión de las posiciones ideológicas, están más cerca. Y de sus posturas políticas en aspectos concretos. Lo que pasa es que, bueno, los pleitos entre familias siempre son más duros, siempre son más complicados. Las herencias son difíciles de litigar. Y bueno, gran parte del origen del PRD se encuentra en exmiembros del PRI. Entonces son posiciones más... a la izquierda de la Constitución, como dijo López Mateos. A la izquierda de la Constitución, así es. Entonces, muchas de estas pleitos que se dan son más, creo, de la víscera que de una reflexión en torno al análisis de las posiciones ideológicas. Personalmente, y esto no tiene ningún análisis o la intención de un análisis pragmático, sino simplemente de la reflexión de las posiciones de cada uno de los partidos, pero me parece más incongruente encontrar a cualquier partido de la izquierda aliado con el PAN, no porque no creer que no se alíen, sino porque las posiciones han sido siempre diametralmente opuestas. Y por eso creo que la posición o la circunstancia de que los partidos hayan dejado de lado la tarea fundamental de ideologizar a sus miembros es una circunstancia que nos lleva al pragmatismo y que en este pragmatismo dejamos de lado la búsqueda de elementos de solución en la sociedad, porque eso es lo que viene dándole riqueza a la búsqueda de soluciones, las posiciones diferentes y no el simple mercadeo de los acuerdos políticos. Creo que eso es algo que ha involucionado en todos los partidos políticos, incluido el mío. Y en este sentido, creo que se han venido asentando en el devenir de las luchas políticas que se han venido dando por la democracia, que se le dice por la democracia eufemísticamente, cuando del fondo es la lucha por el poder. Las posiciones de poder. Sí, ese es el fondo. ¿Cuántas alcanzas tú? Así es. Se han venido decantando las posiciones también en la sociedad, y hoy en día
los procesos electorales pasan más sin este tipo de conflictos sociales a como se daban en los 80s, por decirlo, por ubicarlos en un espacio temporal más específico. Te pregunto porque para nadie es una novedad decir que de la manera en que se comporte el PRI en el gobierno depende muchas cosas del destino del país. Y este lapso de 12 años en el que el PRI estuvo ausente de la presidencia de la República y en el que frecuentemente se le escucha a los priistas decir es que cometimos errores y lo dicen, aceptan, dicen fruto de esos errores que perdimos la presidencia de la República sí, y muchos otros espacios en el país. Y ahora a mí me llama la atención qué es lo que perciben sus aspirantes a puestos de elección popular, qué es lo que perciben de la base del partido, de los cuadros medios, de ese partido que pasó en el país a la oposición, pero que en el estado de Chihuahua había sido oposición y regresó al gobierno, y hoy está en la posibilidad de refrendar la mayoría en el Congreso del Estado y las presidencias municipales, y al mismo tiempo entrar en la sintonía del gobierno nacional. Todos los partidos políticos tienen una base militante inamovible, de diferente tamaño cada uno, pero todos la tienen. Hay personas que serán o antipriistas, o antipanistas, o antiperredistas, o anti-algo, en definición de una posición partidista. Y que van a tener siempre, y pase lo que pase, una disposición de apoyo a su partido político. Hay una identidad plena. Pero cada vez más estas bases tienden a ser menores. Y los porcentajes de ciudadanos que se identifican menos con un partido o se casan menos con un partido político y tienen más la opción de ir definiendo de acuerdo a la circunstancia, a las coyunturas políticas electorales de ese momento, son los que van generando que esto vaya haciendo que se den estos brincos tan enormes en los procesos electorales. En el estudio del fenómeno electoral estadístico eminentemente era fácilmente previsible, hasta hace yo creo que 15, 20 años, definir cómo iban a salir resultados, por lo mismo, porque la base más amplia de la gente que acudía a votar tenía una identificación partidaria. Y los que modificaban su sentido del voto eran menos. Y hoy por eso encontramos que en una elección un partido gana con 60,000 votos de diferencia la presidencia municipal. Es el caso del PRI la vez pasada. Así es. En 2010. Pero en la anterior había una presidencia municipal por 387 votos. Entonces, ¿cómo te lo explicas en términos estadísticos? No hay manera, ahí se rompió el análisis estadístico electoral. Y esto tiene que ver con que tenemos una sociedad cada vez más demandante, porque es más informada, porque tiene mayor conocimiento, porque va avanzando el grado de estudios y porque somos cada vez también más críticos, más demandantes en este sentido de la autoridad. Oye, y también que un número mayor de ciudadanos han dejado de tener simpatía por algún partido en específico. Lo que comentábamos ahorita, que cada vez la base del voto duro de un partido político tiende a bajar, y la franja del ciudadano que no se casa con un partido político es más amplia. Y en este recorrido que venimos haciendo por el distrito, que lo conforman 137 colonias aproximadamente, más la zona rural del Charco, Guadalupe, Ciénega de Ortiz y Colonia Soto, venimos tocando en los compañeros algunos temas fundamentales que tienen que ver con lo que nos está pasando actualmente, porque de pronto el tema de la legislación
o del Poder Legislativo de crear, modificar, reformar, adicionar leyes, es muy árido. Y venimos reflexionando con ellos sobre la situación en la que nos encontramos actualmente, que también es, en términos del análisis sociológico, si lo pudiéramos medir en una media, hace 5, 10, 15, 20, 30 años atrás, de pronto vemos que hay una cresta, hay un salto enorme en los problemas sociales. Robos, asaltos, muertes, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto se disparan. Hay un fenómeno que desborda todas las previsiones que se pudieran dar si esto se pudiera hacer en términos estadísticos. Y me parece que en gran medida sucede con la sociedad lo que luego sucede con los bosques, que se va cayendo el forraje, la corteza, las hojas, y se va acumulando un gran material que es fácilmente encendible, que se propaga el fuego de manera muy rápida. Y lo mismo vino pasando con la sociedad. Por diversos problemas de índole social, obviamente, y cultural también, los padres de familia dimos un vuelco en la educación y la formación de nuestros hijos y fuimos aflojando la mano, la rienda en la formación y la educación de ellos. Cada vez más mamás eran papá y mamá, sostén del hogar, y por lo tanto, o en muchas ocasiones papá y mamá trabajan y los niños se quedaban al resguardo de la calle. Vamos a ir a un corte comercial y continuamos con este tema que está abordando Eloy García Tarín. Vamos a un corte comercial y regresamos. Acerto Radio. Este es un aspecto que está, en el que estás abordando, antes de irnos al corte comercial, central para las ciudades grandes, las urbes mayores de México, el de que desaparece la madre en su papel, el padre también desaparecen por los tiempos y ritmos de la sociedad, pero el Estado como tal no ha sido capaz de suplir algunas de las, por supuesto el Estado nunca va a suplir a los padres de los niños, pero sí puede entrar a suplir en algunas áreas, y es ahí donde tenemos gravísimos problemas. No suple el Estado, complementa, porque la tarea fundamental de formar hombres y mujeres de bien le corresponde a los padres. La educación de los hijos es enteramente de los padres. Creo que algunos sistemas que en su momento se abrogaron la tarea de la formación de sus ciudadanos vinieron pagando graves consecuencias por esta circunstancia. Y hablo desde Laos, Vietnam, Rusia, China y demás. Porque es una tarea que le corresponde de manera primordial, y más en una cultura como la nuestra, donde tenemos sumamente arraigado un esquema tradicional de familia, y cuando este se dispara en las urbes, no hay alternativas. El Estado debe de complementar y dar alternativas para que los niños no se vayan a las calles. ¿Y cuál es la alternativa en el caso de que papá y mamá trabajen, o en el caso de que las madres solas que tienen a sus hijos sin quien los vigile y quien los cuide? Aquí es donde debe entrar el Estado. De los hogares en Chihuahua. Pero además tenemos el índice más alto del país. Además, junto con el número de divorcios, la ciudad de Chihuahua tenemos el más alto índice de divorcios del país. Por encima del DF. Y tenemos, porcentualmente, en términos de índices, y tenemos el más alto índice de personas infectadas, por ejemplo, con SIDA, y tenemos de los índices más altos de personas con adicciones, y bajó en los últimos 10 años, de 16 a 12 años y meses, la edad promedio de enganche a las drogas. Esto es la edad en que se inicia a las drogas. Y esta no es una tarea solo de la autoridad, es una tarea de todos. Porque luego a la autoridad le toca ya nada más servir de barrera para contener
lo que ya se nos fue a los Las padres, consecuencias, las prácticamente. consecuencias de eso. Y mira, voy a poner 2 ejemplos de cómo de alguna manera nosotros contribuimos como padres de familia, y no que les enseñemos a robar o a asaltar o a matar, sino cómo les vamos enseñando a nuestros hijos que es posible hacer lo que no es correcto, lo que es indebido sin que suceda nada, y los niños lo pepenan muy rápido y lo transforman en su propia circunstancia. Es muy común que nosotros agarremos la bolsa de la basura y la aventemos al terreno de atrás que está baldío, o la agarremos y la dejemos a 2 cuadras de donde nosotros vivimos, ahí en la banqueta, Y que nadie nos vea. y en ocasiones mandamos a nuestros hijos y le decimos, ven allá al lote baldío que está allá, va y tira la basura. No, cuídate que nadie te vea, porque si no así te va, o ve y déjalo allá en el burlapelos que está allá en aquel tambo, o vamos en el carro o vamos en el camión y vamos tirando a la calle la basura. O también nos ponemos a barrer el patio con la manguera, con el agua. Y al niño le enseñan que hay que cuidar el medio ambiente, que no hay que tirar basura, que vivimos en uno de los desiertos más extremos del mundo, donde no hay agua, tenemos que cuidarla, etcétera, etcétera, etcétera. Y como estas lecciones el niño recibe muchas. Entonces cuando el niño le dice al papá, ¿no quieres basura, papá? El papá lo que hace es le da un zape al niño, cállese, mocoso, yo sé lo que hago. Oye, papá, no tires el agua, cállese, mocoso. Sí, es el choque cultural, y nos andan de valores. Así es, y nos andan apagando la luz. Oye, mamá, ¿por qué tienes la luz encendida si no hay nadie aquí en el cuarto? Pues ahí se me olvidó. No, porque... Y esto el niño va entendiendo, y nosotros lo hacemos sin la intención. Va entendiendo que puede hacer cosas indebidas y que no pasa nada y que no hay consecuencias. Y luego en la escuela pues le gusta un lapicito, ¿no? Que solo es el discurso. Así es. Y el niño luego en la escuela, pues el lapicito del compañero le gusta, sí, pues que al cabo no pasa nada, pues papá y mamá hacen lo que no se debe hacer y no pasa nada, paz. O un carrito, o un dulcecito en la tienda, y de ahí para arriba. Y antes nuestros padres, particularmente a la hora de la cena, que nuestro padre regresaba del trabajo, nos pasaban lista. A ver, ¿hiciste la tarea hoy? ¿Cómo te fue en la escuela? A ver, ¿no hay un recadito en la maestra donde no hiciste la tarea o te portaste mal? No, papá, a ver, enséñamelos, a ver cómo vas. Oye, te encargué que ayer hicieras esto. Oye, me dijo fulanito que te vio en el parque trepado allá en unos árboles, cuidado, no te quiero ver allá de nuevo porque vas a gente entonces... Y la mamá también le decía, oye, fulanito se portó mal, o esto no me hizo caso en esto. Y ahí nos llamaban a cuenta nuestros padres. Y luego nos quedábamos nosotros escuchando las conversaciones de nuestros padres de cuando eran jóvenes, de esto y lo otro. Y hoy en día, ese momento, sirve la mamá la comida y cada quien agarra su plato, uno se va a ver la televisión, otro a la computadora, u otro a los jueguitos. Sí, ya no hay el tejido social, el entramado social, ya no lo hay. Se rompe. Así es. Y así como se rompe adentro de la casa, en consecuencia, se rompe en el barrio, con los vecinos, con la cuadra, con la manzana. Y cuando vamos a salir de nuestras casas, nos andamos cuidando para que el vecino no nos vea, que vamos a dejar la casa sola. Cuando antes nuestros padres iban y le avisaban a todos los vecinos que iban a salir, y le decían, ahí le encargo, échele un ojo a la casa, y le dejaban la llave al vecino de mayor confianza. Lo más grave, que sale en los medios de comunicación, que una persona se dieron cuenta que había fallecido cuando los vecinos a los 7 u 8 días olieron que había algo que estaba en descomposición en esa casa. Y antes nos decían, ve a ver a Juanito, ve a ver a doña Juanita o don Pedrito. Está enferma, a ver, ve a ver, hace 2 días que no sale a barrer la casa, el frente de la casa, ve a ver qué pasó. Y estos valores tradicionales se nos han ido perdiendo y así nos hemos ido desintegrando como sociedad y hay menos ojos vigilantes porque antes nos podía llamar la atención cuando andábamos haciendo una travesura cualquier adulto y la maestra nos podía llamar la atención en la escuela. Y hoy nos llama la atención la maestra en la escuela y uy, vamos y la ponemos como lazo. No, deja tú al DIF, vamos y la ponemos como lazo de cochino. Y al vecino que le llama la atención a nuestro hijo, que se anda portando mal, que anda vagueando, que se anda poniendo en peligro, ¿y usted qué le importa si no es suyo? Entonces decimos, bueno, pues cada quien su cosa. Y vamos dejando terreno fértil para que las malas conductas, lo indebido, prospere. Es que ya no hay la coacción social, pues, ya no hay. Así es. Y esto
es muy grave, y lo que estamos viviendo hoy en día no es más que un reflejo de lo que estamos viviendo en nuestro hogar, en nuestra colonia. Porque los delincuentes, los niños de 12, 13 años que andan robando, asaltando, incluso matando. Ayer agarraron una bandita de menores de edad. Y todos los días salen los medios de comunicación, un menor que lo agarran con un carro robado, robándose un carro, asaltando, con armas de grueso calibre, etcétera, etcétera. Estos no vinieron de Marte, no llegó una nave espacial y dijo, aquí les dejamos a lo indeseable de nuestro planeta. No, son hijos que crecieron y se formaron en nuestra familia, son hijos de esta sociedad. Y tenemos que cambiarlo en el fondo, en la raíz, en el origen del problema, porque si no, no va a haber policía que alcance. Va a ser imposible que haya un policía atrás de cada uno de los ciudadanos, un policía en cada casa, un policía en cada escuela. Y esto es algo que solo nosotros podemos cambiar. Y la autoridad pedirle que haya más escuelas de tiempo completo, como ya se empiezan a dar, que haya más espacios donde pueda convivir la familia, donde los niños tengan un espacio, y sobre todo en las zonas más marginales. Por eso la política de Marco Adán Quesada me parece muy atinada en llevar espacios de recreación a las zonas más marginadas de la ciudad, y donde tienen un espacio público, que ya lo quisiera la mejor colonia de la ciudad quisiera un espacio público como ese. Claro. Una alberca climatizada, semiolímpica, un gimnasio de box, de karate, a un precio módico. 50 pesos pagan en el Porvenir, y las zonas aledañas por un mes. Y si no tienen, 5 pesos. La única condición es que el niño vaya a la escuela. Y lo mismo pasa en Vista Cerro Grande. Y esa zona que antes eran los basureros de la ciudad. Y es preferible, como dice Marco Adán Quesada, que un niño esté haciendo ejercicio y deporte a que esté en la calle. Y esto es lo que le toca al Estado. No tiene punto de comparación eso. No hay. Entonces, sí, esto es lo que le toca a la autoridad, al gobierno. Pero el gobierno no puede suplantar nuestra tarea y nuestra responsabilidad como padres de familia de crear y de forjar hombres y mujeres de bien. Vamos a un corte comercial. Estamos conversando con Eloy García Tarín. Ya lo oyeron que se extendió y ya nos queda nada más vamos a un corte, nada más nos quedan unos cuantos minutos, pero vamos a abordar algunos de los aspectos que sean específicos de la tarea de los legisladores del estado de Chihuahua. Vamos a un corte y regresamos. Acerto Radio. Ya estamos en la parte final de nuestro programa el día de hoy. Oye, Eloy, bueno, a mí se me ocurren tres preguntas. ¿Cuáles son las reformas que necesita Chihuahua desde el punto de vista legislativo? ¿Qué vamos a hacer o qué van a hacer ustedes de llegar al Congreso del Estado sobre un aspecto que es central de los últimos, desde los últimos 30 años, en cuanto apareció la alternancia partidaria en Chihuahua, que es este asunto de las cuentas públicas? Hoy nos estamos enterando que están pendientes las cuentas públicas de los últimos 3 años de la UASH. Y nadie dice nada, que está violándose la ley, y la ley está muy clara que se deben establecer, hay tiempos precisos para elaborar las cuentas públicas, vigilarlas, fiscalizarlas, presentar los informes al Congreso y el Congreso discutir. Y el último aspecto, este asunto de la transparencia. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo estamos? Porque me parece que tanto son muy relacionados estos dos aspectos, el de las cuentas públicas, que generalmente no se sabe nada, salvo de una pequeña nota, y este asunto de la transparencia como uno de los modernos derechos que tenemos los ciudadanos, y que de repente o no se sabe qué hacer con ellos desde la autoridad, pero tampoco desde la sociedad. Entonces, ¿cuáles son las reformas que necesita Chihuahua, Eloy? Bueno, primero señalar que estamos en la etapa de precandidato y habremos de pasar algunos filtros para luego poder estar en calidad de candidato, y si las cosas se dan, están en cantidad el domingo de también el sábado tenemos la convención distrital a las 10:30 de la mañana. Será ahí en un saloncito que está en el periférico R. Almada y esquina con Ojinaga, en una populosa
zona de la ciudad, de la colonia Rigoberto Quirós. Yo creo que fundamentalmente 10:30 de la mañana, próximo sábado. En el salón. Es el Salón Orquídea, en Ojinaga y R. Almada. De la Rigoberto Quirós. Yo creo que en materia legislativa, lo que tenemos es un complejo sistema de normas, que tenemos que simplificarlas, pero no por eso que sea menos efectiva. Una norma es efectiva en la medida en que ésta sea coercitiva, que tenga sanción. Si no, son simples enunciados. Llevados a misa. Así es. Entonces, creo que en las tareas que corresponden a las diferentes entidades de gobierno, debe de ir aparejado en el incumplimiento de las mismas una sanción. No solo la responsabilidad o la atribución o la facultad, sino también la responsabilidad del incumplimiento de los mismos. Entonces creo que la tarea fundamental será simplificar las leyes que tenga que ver, dos, con que el ciudadano pueda hacérsele más comprensible, y segundo, que a quien se encuentra sujeto de la norma también le toque hacerla, le sea más fácil el aplicarla, el llevarla a cabo. De pronto, y por la necesidad de justificar ante la sociedad la tarea legislativa, que es muy árida, nos lleva a hacer una serie de remiendos en el sistema normativo, y terminamos haciendo verdaderos Frankenstein de las normas. Y aquí hay un juego entre libros y libros enteros de normas. Así es, y de pronto algunas hasta contradictorias. En una ley encontramos algún precepto que luego es contradictorio de otro, y es producto de lo mismo, porque hay la demanda social de que tenemos que estar haciendo algo, y tiene que ser, y no podemos estar reinventando el sistema de normas y de leyes cada 3 años. Es imposible. Entonces creo que esa es la tarea fundamental. 2, en la tarea como secretario del ayuntamiento, acompañando al presidente Marco Adán Quesada en la presidencia municipal hasta hace 3 semanas, encontramos una serie de fallas en la legislación que tienen implicaciones de manera directa en lo social, y que esta será parte de la propuesta que haremos, y tiene que ver con dotarle también una mayor atribución a los municipios en el ejercicio de función como primera parte que toca al ciudadano en sus necesidades básicas. ¿Qué podrían ser? Por ejemplo, hay 2 normas que se cobraron vigencia este año, una que cobró vigencia y la otra que no entró en vigor. Una tiene que ver con que los municipios no puedan realizar enajenaciones los últimos 6 meses de la administración, y no hace ninguna distinción. Y tenemos en Chihuahua 27 colonias administradas por la presidencia municipal, en donde existen colonos, vecinos, que están esperando desde hace 50 años la escritura, y por la dinámica burocrática, por el procedimiento que tienen que atravesar, se quedan estampadas. Y esto en realidad lo que viene ocasionando es un retraso de 1 año en los ciudadanos que están esperando su escritura. Pero además, esta es una atribución que solo le compete a la administración municipal. Pudieran establecerse candados de otra naturaleza. 2, tenemos que otorgarle a la... uso comunitario, es decir, o para uso de vivienda. Por ejemplo, esas las regularizaciones. Mira, esta administración bajó de manera sustancial los costos de la regularización, porque si le poníamos el precio, y esta fue una definición de Marco Adán Quesada con un alto sentido social, nunca lo iban a pagar. Hay muchísimas familias que están en estas condiciones que no pueden pagar los 17,000 o los 20,000 pesos que le debería de costar el lote, y se le pusieron costos simbólicos de 1,500, 2,000 pesos.
porque luego hay condiciones también, y si fallece el beneficiario de la regularización, luego entra en el terreno de la aplicación de la norma en términos comerciales, y menos lo van a terminar de resolver, y dejamos problemas familiares y sociales para siempre, porque nunca lo van a poder resolver. Sí. Por ejemplo, y te digo que son 6 meses que se convierten en 1 año, porque la próxima administración, como sucede cada 3 años, va a venir, y los regidores y las comisiones y el área de catastro, perdón, el área de propiedad inmobiliaria, primero van a buscar empaparse y ahí se les va a ir otros 6 meses. Y luego van a tener que iniciar otra vez el procedimiento, y de aquí a que los alcance, se acabó la administración, y ya los alcanzaron los 6 meses, y vuelve a repetirse otra vez el esquema. En esta administración se regularizaron el doble de lo que se hizo, de las regularizaciones que se hicieron en las últimas 2 administraciones, porque hubo un criterio social. Entonces hay estas circunstancias que tienen que ver con un ordenamiento legal que se da en el Congreso del Estado. Nos encontramos con una gran cantidad de calles en la ciudad que los vecinos, o una cantidad de vecinos, tienen la intención de urbanizarlos, de meter el pavimento, pero que hay 1 o 2 vecinos que se oponen, y no es posible hacerlo porque requiere un porcentaje mínimo. Y no es posible grabarlos, o hay una escuela. Pero en el caso, sí, así es. Entonces la posibilidad de que estos casos específicos se pueda generar un crédito fiscal para el dueño del lote. No es justo que el resto de los vecinos que sí aportan para que se pavimente la calle, haya otros que se beneficien y no aporten un 5. O que las calles se queden sin pavimentar porque haya 1 o 2 vecinos que no quieren entrarle. Y esta posibilidad de poder grabar obras de urbanización, pero especificadas cuáles, cuándo y cómo, y que no haya un manipuleo partidista como sucedió el año pasado sobre este tema. Entonces, me parece que tu agenda va a estar desde que, en caso de que fueras, pasaras todas estas aduanas, primero la convención distrital y luego ya convertido en candidato, obtener la mayoría de los votos el primer domingo de julio, podría ser una agenda municipalista la tuya. Yo creo que principalmente tendría que ver con una agenda municipalista, y me parece que de simplificación de los ordenamientos normativos que tenemos en el Estado. Eloy, pues ya nos tenemos que ir. Un mensaje. Agradecerle a los compañeros del Distrito 16 que nos puedan acompañar el sábado, dejarnos encargados con ellos, y decirles que si las cosas se dan, estaremos por ahí juntos tratando de atender principalmente los problemas de cohesión social, que me parece que es lo más importante. Todos nos sacrificamos y trabajamos por nuestros hijos, y lo que menos quisiéramos es ver a nuestros hijos en condiciones difíciles. Entonces voy a tener también una gran tarea en buscar dar cohesión social en las colonias del distrito. Estoy haciendo un compromiso con ellos de que las reuniones las vamos a hacer de convivencia familiar, familias completas, todos, papá, mamá, ya después, si las cosas se dan. Sí. Y va a ser de traje. Cada quien lo que va a servir ese día en su casa lo va a llevar a un área. Tenemos que rescatar algunos esquemas de la utopía colectiva. De las reuniones tribales. De las reuniones tribales, para fomentar la relación y la comunicación entre los vecinos, y eso nos va a hacer una mejor sociedad. Ese es lo que yo estoy planteando, lo estoy dejando como tarea, pero además con una buena aceptación de los vecinos. Lo único que estamos poniendo de condición es que no lleven frijoles cholos. ¿Esos cuáles son? Los que traen palos y piedras. Pues muchas gracias, Eloy, por estar aquí en Acerto Radio esta tarde, y bueno, pues ahí te acompañaremos el próximo sábado. Gracias, Javier. Y después de ese mes de veda electoral, de silencio electoral al que estarán obligados, bueno, pues conversaremos ya al aire ya sobre los planes concretos en la campaña electoral
2013. Cosa que yo agradeceré profundamente, Javier, agradecerte mucho el espacio y a los radioescuchas por brindarnos la oportunidad de entrar en sus hogares. A todos, muchas